Dios te mostrará este vídeo cuando lo tengas que ver. Tienes un poder, tienes una fuerza interior que te pertenece, pero se tiene que despertar. Tienes que subir tu nivel de conciencia para conectar con el Espíritu Santo, para adquirir la conciencia crística. Pero es el trabajo que has venido a hacer, porque cuando tú actives este potencial interno, esa chispa divina que habita dentro de ti, esa parte del Creador, del Eterno, que se está experimentando en esta dimensión y que está sirviendo para revelar conciencia e información y aportar amor al mundo, aportar conciencia al mundo, depende de ti despertar. Así que vamos con este vídeo. Mi nombre es Ethan Gorilla y todo empezó con mi cambio físico. Primero lo que hice fue cambiar la materia, porque existen dos reinos, el reino de la materia y el reino de la luz. Entonces lo que tenemos que hacer es juntar, unir estos reinos. Es más, lo que hay que hacer es bajar la luz a la materia. Entonces, ¿qué fue lo que hice primero? Primero me veía con una inseguridad física, ¿no? Era muy alto, delgado, y digo, pues voy a cambiar la materia, primero me voy a sentir capaz de poder moldear mi cuerpo como quiero. Y eso hice, me puse a entrenar y en cuestión de 4 años he conseguido muy buen físico y a día de hoy sigo entrenando. Después de todo esto, bueno, después de que empecé a hacer los vídeos, porque empecé a hacer vídeos primero del gimnasio, quería ayudar a la gente con el tema del gimnasio, porque mi alma siempre ha vibrado con ayudar a los demás, con aportar mi parte al mundo, ¿no? Con mi conocimiento. Entonces, pues ayudé a mucha gente a bajar de peso. La verdad es que fue muy bien. Pude ayudar a la gente a bajar más de 30 kilos. Tuve clientes que bajaron. Pero bueno, todo eso ya no me vibraba tanto. Porque lo que luego descubrí era que el poder estaba en la mente. El poder estaba en adquirir conciencia, en todo el mensaje que hay detrás de las religiones que nos hablan de Dios, del Supremo. De lo que va la vida es que conectemos con esa fuente. Porque como decía Jesús, decía, buscad el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces yo cuando escuchaba esas cosas, me leí la saga de Laín de Secretos Revelados que te desvela la Biblia y el mensaje que tiene detrás de desarrollo personal y de propósito, y todo me iba sonando, porque hemos venido a recordar. O sea, todo esto ya lo sabía antes de bajar a este mundo, pero hay que ir recordándolo. Hay gente que lo recuerda de una manera más fácil, hay otros que tardan más y hay que no lo recuerdan nunca y mueren simplemente en el reino de la materia sin tener conciencia que pertenecen al reino de la luz. Entonces, mi mensaje fue cambiando, porque veía que lo que de verdad había que aportar al mundo era conciencia, era una buena mentalidad. Y todo esto al final empieza por el amarte a ti mismo. Como decía en la Biblia Jesús, amad al prójimo como a vosotros mismos. Ese es el mandamiento más grande de la Biblia. Pero claro, para poder cumplir con ese mandamiento, hay que tener una gran autoestima y primero amarte mucho a ti. Porque tú no puedes dar nada que tú no tengas dentro. Y el amor primero se da a uno mismo. Por eso yo primero tenía que pasar por el proceso de cambiar mi físico, para amarme, para saber valorarme, para verme al espejo y decir, estoy orgulloso de lo que soy, de lo que he construido, de lo que mis acciones me han hecho tener. Y a partir de ahí seguimos subiendo de conciencia. Es la pirámide de Maslow. Primero hay que cubrir las necesidades básicas y poco a poco vas subiendo hasta llegar a la autorrealización. Entonces estaba en ese momento donde ya tenía seguridad de mí mismo, ya me amaba, ya entendía la vida, ya iba cogiendo amor hacia mí, porque me trabajaba, porque al final es un trabajo, la autoestima es un trabajo tuyo, de nadie más, que tú tienes que hacer contigo. Los maestros te pueden ayudar, los libros te pueden ayudar, pero es algo que depende de ti. Entonces tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Y cuándo nos amamos de verdad?
Cuando primero pues, te ves bien, te amas, te miras al espejo, lo que decimos la tiferet en el árbol de la vida, que es cómo te ves como hijo, cómo te ves como padre, cómo te ves como hermano, cómo te ves como pareja. Todo esto es lo más importante. Y eso va a decir tu autoestima. Pero entran muchas cosas en tener una buena autoestima. Pero lo más importante, cuando ya vas pasando niveles, es darte cuenta de que formas parte del mismo creador, del mismo Dios, del Supremo, de la conciencia que se está experimentando en muchas conciencias, pero que en verdad es la misma. Somos todos un reflejo del mismo Dios. Y estamos en esta dimensión para trabajarnos, para poder revelar luz. La gracia de que exista la oscuridad es que nos permite revelar luz. Si todo fuera luz, la conciencia no podría elevarse, porque estaría ya todo perfecto. Pero cuando existe la oscuridad, lo que se consigue es que la conciencia pueda aumentar. Y ese es el propósito que tiene Dios con crear este universo. Ese es el gran propósito. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro propósito es el propósito de Dios. Es decir, no estamos separados de la fuente, somos la misma fuente. Entonces, al pertenecer a la misma fuente, hay que ser un socio de esa fuente, del Creador. Dios no quiere a clientes. Dios lo que quiere es a socios, gente que colabore con este trabajo que hemos venido a hacer, que es revelar la máxima luz. Y por ejemplo, en todas las tradiciones se habla de una era donde todo esto se vuelve a la unidad, porque estamos todos separados. Y todo este mensaje para despertar ese potencial interior lo podemos encontrar en muchas tradiciones religiosas, en filosofía, en mentalidad. Yo donde más he aprendido ha sido con la mística judía, con la filosofía de los judíos y con la cábala. Y no es un dato muy curioso, pero hay un 1% en el mundo de judíos y tienen el 52% de dinero que hay en el mundo. O sea, por algo será. Yo cuando escuché ese dato digo, yo quiero aprender de esta gente, porque esta gente algo saben hacer, algo tienen para tener esas estadísticas. Y a partir de ahí fui profundizando y llegué a, pues a la cábala y a todo lo que hay detrás de esta gran historia. Porque los judíos llevan desde Abraham, que es el padre de las religiones monoteístas. Y como bien sabréis, si no lo sabíais, Jesús era judío. O sea, el cristianismo nace por Jesús, que trae como un poco... Es complicado decirlo, porque Jesús era puro judío. Y él vino a cumplir la misma Torá. Porque Jesús era el mismo Dios que bajó en forma de persona para cumplir la ley que Dios dejó antes. Porque lo que pasó es que, en parte, no sé exactamente, ¿no? Pero hubo como un rapto en el jardín del Edén. Al principio todo era un paraíso, todo era luz. Pero hubo un momento que la oscuridad entró. Esto es muy profundo, ¿vale? Por eso no me quiero meter en el tema. Pero lo que hay que estar conscientes es que Dios está por encima de todo y que el propósito de Dios es revelar conciencia. Que la oscuridad haya aparecido, bueno, ya lo debatimos en otro vídeo si es un problema o no. Porque si no existiera la oscuridad, no existiría la mejora. Entonces Dios lo que hizo cuando pasó esto es dejó un plan. Y uno de esos planes, el que yo he estudiado y que está todo ahí, es todo lo que es la Biblia, que empieza con la Torá y luego con Jesús, que viene a cumplirla y nos da un mensaje brutal. Ahora me estoy leyendo un libro que se llama el Libro de Urantia, que explica toda la historia de Yahshua, ¿vale? Porque siempre digo Jesús, pero en verdad es Yahshua, ¿vale? Que significa Dios salva. Porque si os fijáis en la Biblia pone Jehová,
que en verdad es Yahweh. Y de Yahweh viene Yahshua, ¿vale? Que se conecta con, que es el mismo Dios que salva. Entonces, hay mucha profundidad. Y detrás de todas las religiones, porque está el budismo, el taoísmo, o sea, hay muchas maneras de llegar a la verdad. Pero a mí, yo he estudiado esa y para mí es muy buena porque te ayuda a entenderlo a nivel mental a Dios. Luego, si nos vamos al budismo, ellos lo vivirán más a nivel espíritu, de meditar y sentir a Dios. Pero bueno, lo que hay que hacer es unir las dos secciones del mundo, que es Oriente y Occidente. Unir el conocimiento de Occidente con, que es toda la historia de la Biblia, con los chakras y la meditación. Y la búsqueda interna, el tercer ojo, la pineal, la kundalini, todo esto hay que unirlo. Entonces ahí es cuando empezamos a ser creadores, ¿vale? A ser como el mismo Dios. Por eso lo dijo, que estamos hechos a imagen y semejanza. Porque lo que Él hizo, Jesús hizo, que hizo milagros, nosotros lo podemos hacer. Pero necesitamos cambiar nuestras creencias. Porque el sistema nos instala unas creencias detrás de todo, detrás de las noticias, detrás del sistema educativo, que ya te van durmiendo tu conciencia en parte. Te enseñan muchas cosas a nivel material, pero el conocimiento del reino de la luz se pierde. Entonces, es un trabajo tú buscarlo. Por eso decía que Yahshua que lo buscáramos y que todo vendría por añadidura. Porque cuando lo buscamos y lo encontramos, y cada vez lo vamos encontrando más, todo empieza a coger más sentido. La vida empieza a verse de otra manera, con más amor, con más magia. Si tienes un propósito, lo ves aún más claro. Entonces, por eso yo quiero enviar todo este mensaje a la gente. Y se une todo el conocimiento, ¿vale? Porque aquí el problema que hay es que las religiones han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño en el sentido de que siempre ha existido el ego humano, que pertenece al humano, que lo que quería hacer este ego es siempre ponerse por encima de otra religión. Y mientras esto siga sucediendo, no nos vamos a poner de acuerdo. Lo que tenemos que darnos cuenta es que formamos todos parte del mismo Padre, de la misma divinidad, que nos ha creado todos y nos tiene aquí. Pero mientras haya ego, no nos vamos a unir. Entonces, por eso hay que unir el conocimiento. Una persona sabia nunca va a rechazar ninguna información que le pueda ayudar a elevar su conciencia. Y todas las religiones nos ayudan. ¿Vale? O sea, lo que hay que estar es abierto, es anhelar el conocimiento, no ser dogmático. Y cuando vas estudiando, vas meditando, vas viviendo este mensaje, porque lo importante es vivir la enseñanza. La espiritualidad se practica. La espiritualidad se pone en práctica en el día a día, en saber gestionar tus emociones. Porque si has cambiado tus creencias y has reprogramado tu mente, que antes te afectaban en algunas cosas, ya no va a ser así, porque habrás cambiado tus creencias y todo empieza en las creencias. Acordaros de la fórmula, las creencias crean unos pensamientos, los pensamientos crean unas emociones, las emociones crean unas acciones y las acciones crean unos resultados. Pero si nosotros cambiamos las creencias, que es lo que empieza, por donde empieza la fórmula, todo lo demás cambia. Entonces, para cambiar las creencias necesitamos, 1, trabajar en nosotros mismos, a nivel físico, a nivel salud, importantísimo, verse bien físicamente. Luego, lo que necesitamos es leer, aprender con YouTube, con libros, todo lo que sea desarrollo personal, todo lo que sea espiritualidad, todo eso te va a ayudar. Y si tú tienes autoestima en ti, te ves bien físicamente y luego adquieres conocimiento de lo divino,
haces magia, porque se une un buen cuerpo con una buena alma. Y entonces trabajan como tienen que trabajar, porque tenemos que trabajar, acordados de la estrella de David, en cuerpo y alma, en el centro, uniendo esos dos opuestos, uniendo lo masculino y lo femenino, llegando a la unidad, dándonos cuenta de que lo bueno y lo malo es lo mismo. Y así empezar a revelar luz y con la ayuda de Dios llegar a una redención donde el mundo se eleve. Y ahora estamos en un periodo que estamos transitando un cambio, porque estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Y estas eras duran unos 2000 años. Pensar que el último cambio fue después de Yahshua. Y ahora después de 2000 y pocos años hay otro cambio. Estamos en esa transición. Y estamos en una era que va a ser muy de despertar de la conciencia. Así que todo lo vamos a vivir, pero hay que estar preparados para ello. No nos puede coger desprevenidos. Tenemos que saberlo para poder actuar como se debe y entender todo lo que está por pasar en el mundo. Vamos con todo, darle like, seguirme, compartir el vídeo con quien le pueda ayudar y espero que este vídeo te haya llegado en un momento donde lo necesitabas para darte cuenta de que todo el camino que estás viendo y que estás viviendo de despertar es real. Y te invito a que nunca lo dejes, porque contra más busques, más vas a encontrar. Os recomiendo mucho una plataforma que se llama Gaia, que es como un Netflix, pero de conciencia, ¿vale? De todo lo que es despertar la conciencia crística, nos ayudan todos estos vídeos y contenido que hacen. Así que os lo recomiendo, en vez de ver pelis para perder el tiempo, al menos veis cosas interesantes y bueno, tienen un muy buen diseño y fotos, no sé, un vídeo muy bueno, parecen como pelis, son documentales y os puede gustar y entretener y a la vez aprender. Shalom a todos y nos vemos pronto. Amén. Que Dios os bendiga a todos.